la clase. Es que hay Espera, mi amor, lo que alguien voy a raro. hacer, voy a empezar la grabación. ¿Listo, chicos? Buenos días, bienvenidos. Ya tenemos quórum para iniciar la actividad del día de hoy. ¿Qué me querías decir, amor? Que es que entró alguien llamado Martín García Zapata y no es del salón. No, pero Ya ahorita miramos a Martincito, a ver si es que de pronto Martincito quiere aprender. ¿Listo? Entonces, no vamos a empezar a estar pendientes del chat, primero que todo, porque yo necesito que se me pongan en las pilas. Aquí concentraditos en la actividad, no vamos a estar pendientes ni de Martín, ni de Pepito, ni de Juanito, ni de nadie más. ¿Listo, bebés? Así como estamos bien. Yo voy a estar muy pendiente aquí del chat, voy a estar muy pendiente de todo, entonces no quiero que ustedes tampoco se me sugestionen por ese lado, ¿listo? Estoy mirando. Bueno, me hacen el favor y ustedes saben que tienen que poner su nombre completo con sus apellidos ahí en el chat, con eso yo voy verificando lista, ¿vale? Y vamos alistando cuadernito para iniciar la clase de hoy. Yo ayer estuve mirando documentos, esperen un segundito. Yo ayer estuve revisando unas actividades de séptimo. No sé si les llegaron las notificaciones. Sí, ayer estuve mi cuestionario sobre el texto argumentativo. No, solamente tenemos pendiente la actividad del módulo, las actividades del módulo, que creo que eso se cierran en estos días. Entonces, pilas porque no se me van a dejar coger ventaja de... la de la Señor, 138 y la 183 se cerró ayer. eso, una se Y hoy cerraba se ayer cierra y la la otra otra. creo que se cierra hoy. Sí. Listo, pilas con eso, chicos, porque nos estamos dejando coger ventaja de las actividades. Pilas con eso, preciosos. Entonces, vamos a iniciar hoy. Hoy ya empezamos nuevo tema, porque recuerden que ya la otra semana son las pruebas por competencia. Oh, por Dios. Momento, que se enloqueció esto. Entonces recuerden que ya la otra semana hay pruebas por competencia, creo que son el 16. Entonces ustedes ya prácticamente nos queda poquito tiempo ¿del qué? Del periodo. Yo no me acuerdo cuándo era. Las pruebas, ahorita llegó un correo, no sé si ustedes se Creo que es el acuerdan. 19 de junio, el viernes. 19, muy bien, mi amor, qué pena que yo estaba mal. 19 de junio es el viernes, de mañana en 8 días, entonces de mañana en 8 días no habrá clase, sino serán las pruebas todo el día y les van a dar unos horarios, ¿listo? Entonces ya hoy vamos a empezar un nuevo tema, por favor escribimos Nicolás, yo te he enviado varios mensajes por Moodle y un correo electrónico y no me has respondido y estoy muy preocupado. Nicolás Vargas Rodríguez, no sé si es de lo de la nivelación, es que yo los mensajes por Moodle no los he visto, bebé, tengo un montón y no los he visto. Es más fácil que me escriban al correo. ¿Es sobre lo de la nivelación, Nicolás? Yo la recibí anoche. Sí, señora, profe. Bueno, mi amor. Sí, lo que pasa es que, miren, yo tengo como 140 mensajes en Moodle sin leer, contando desde hace 3 años para atrás, para acá. Entonces, la verdad, ha sido culpa mía. Yo esos mensajes de Moodle no los leo. Es más fácil que me envíen un correo.
que ese correo a mí me llega de una y yo lo respondo normalmente lo respondo. Entonces, no te preocupes, Nicolás, que yo ya la tengo acá pendiente, tengo un papelito y tengo ya tu correo ahí. Bueno, preciosos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir, bueno, bebé, vamos a escribir el aprendizaje. La fecha de hoy, que es 11 de junio, y vamos a escribir el aprendizaje rápidamente. ¿Para qué necesitas mi correo, Alan? ¿Necesitas comunicarme algo? Listo, bebés. Aquí está, entonces yo les puse en Moodle, en pantallita, en un Word, está el aprendizaje. Tipificar las producciones literarias a partir del análisis de su contenido en su estructura en diferentes géneros literarios. Chicos, vamos a dejar de estar pendientes de la gente que está ahí. No me interesa la gente que está ahí. Que porque hay dos Juan Fernandos, que porque hay dos Pepes, que porque hay dos Pedros. No. Yo los quiero ver concentrados, me imagino que ya están haciendo lo del cuaderno. ¿Listo, chicos? Entonces, rápidamente. Ya tenemos el aprendizaje. Espere, profe, espere. Rápidamente con el aprendizaje. Gracias, mamita. I love you. Listo, amores. Entonces, ¿cuál va a ser el título? El título, los géneros literarios. Géneros literarios. Este es el último tema que vamos a ver. Entonces ponemos rápido. Literarios. Ponemos un título bonito, chévere, así decoradito. Listo. Y les voy a mostrar un video y ustedes van a tomar apuntes. Comenzando, señor Vargas. Sí, profe, ¿cuándo vamos a utilizar otra vez el cuaderno de ortografía con H? Juan Vargas, ortografía con No, H. es que yo escribo muy rápido y pues se No, escribe en esa señor. Su merced sí que necesita el cuaderno de ortografía, bebé. Vamos a ponerle un cuaderno solo a Vargas para que escriba 1500 veces la palabra ortografía. Imagínense, es que ortografía con H, Virgen Santísima.
El cuaderno de ortografía, yo les aviso. Pues es que como hemos estado viendo el módulo. Pero sí, yo les aviso. Pronto, pronto, pronto. Oh, a ver. ¿Qué están viendo en este momento? Nada, profe, dejaste de compartir pantalla. Profe, yo no estoy viendo nada. Dejaste de compartir, profe. Ok, No veo ya nada. miramos. Y no se oía, profe. Tranquilos. Es que estoy aquí con Internet Explorer. No te creo, profe. Es un sarcasmo. Es por lo lento. Son grupos. Ya se escucha, La profe. idea es que ustedes, Puede ser clasificado. la idea es que ustedes vayan tomando apuntes de lo que aparece en el video. ¿Listo, chicos? Por favor. En varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios el épico y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope, algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa.
El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, la civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte a este canal. ¿Listo, chicos? ¿Entendimos? Amores. Sí, profe. Listo, estaba muy fácil, profesora. realmente muy fácil. Nos habla de los géneros literarios. Los géneros literarios generalmente, pues, nosotros conocemos tres: la narrativa, la lírica y la dramática. En este video nos incluyen unos más, que es la épica y la, ¿cuál es la otra? La didáctica, que es la oratoria. Pero vamos a enfocarnos en los tres principales, que son la narrativa, la lírica y la dramática. No hablaba muy rápido. Igual en Moodle está el video por si lo quieren ver. Entonces resulta que lo ideal es empezar a abordar los tres desde sus perspectivas, saber cuáles son los subgéneros que los conforman. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la narrativa. Entonces, la narrativa es el género literario en el cual encontramos novelas, cuentos, leyendas, fábulas, que nosotros la veíamos un poquito desprendida ahí dentro de como alejada del género narrativo. También la épica hace parte del género narrativo. Entonces podríamos fusionar el épico con el narrativo. El épico, pues, es un género literario que surge en la Edad Media y cuenta las hazañas de los héroes, ¿sí? Entonces como el Cid, como el Lazarillo de Tormes, que son obras épicas. El mío Cid Campeador, yo creo que es la obra más importante de la literatura épica en toda la historia, porque narra las hazañas de un héroe como el Cid Campeador, llamado Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, es tal vez la obra más importante. ¿Listo, chicos? Nos encontramos entonces, género narrativo tiene cuentos, tiene novelas, fábulas, mitos, las leyendas. Todos estos subgéneros hacen parte del género narrativo. En el lírico encontramos que el lírico se dedica a la poesía, a los sentimientos, a las emociones, a las pasiones. Lírico viene de lira, ese instrumento musical llamado lira. Y este género tiene como subgéneros la poesía, las canciones, y dentro de la poesía pues encontramos muchísimos otros subgéneros. Entonces encontramos el soneto, la oda, el caligrama, la copla. Encontramos un sinnúmero de subgéneros también que hacen parte de la poesía, que hace parte del género lírico. ¿Listo? Dentro del dramático, entonces, ya encontramos básicamente las obras de teatro que tienen diálogos y deben ser actuados.
¿vale? Ya este género didáctico que es más enfocado hacia la oratoria, pues no lo vamos a tocar mucho porque es más discursivo. Entonces nos vamos a centrar en el lírico, en el dramático y en el narrativo. ¿Listo, bebés? ¿Entendido hasta ahí? La Odisea, muy bien. La Odisea es una gran obra. Es una obra épica de la literatura. Entonces, yo sé que ustedes van a decir, oh, ya estamos muy grandes para ver estos videos, pero les voy a poner un cuento infantil, chiquitico y cortico. No se me preocupen que no va a durar mucho. El león y el ratón. Esta historia ocurre en la sabana, cuando un grupo de traviesos ratones se atrevieron a molestar con sus ocurrencias a un temible león. ¡Mira! ¡Está dormido! ¿León, tienes cosquillas? ¡Llevo cosquillas! ¡Sí, hazle cosquillas! ¿Cómo me queda la melena de león? ¡Brrr! Te atrapé, ratón insolente. ¿Cómo te atreves a molestar mi sueño? ¿Cómo te atreves a burlarte del rey de la selva? Voy a comerte. Voy a comerte. Por favor, no me comas. Soy pequeño y no te quitaría el hambre. Además, solo era una broma. ¿Que no te coma? ¿Por qué no habría de hacerlo? Escucha, León, si no me comes, siempre estaré en deuda contigo. Y tal vez algún día pueda devolverte el favor. Tal vez un día precises mi ayuda. ¡Jo, jo, jo, jo! Se rió el león mirándole. Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. Por favor, León, no me comas. Está bien, ratoncillo travieso, no te comeré. Y le dejó marchar. Unos días después, mientras el león paseaba la sabana, quedó atrapado en la trampa de unos cazadores furtivos. Rugió y rugió. ¡Ayuda, por favor, ayuda! En un lugar no muy lejano se encontraba el ratoncillo con sus amigos. ¿Habéis oído eso? ¡Es el león que está en peligro! Rápidamente corrió hacia el lugar donde estaba el león. ¡No te preocupes, yo te salvaré! Y el león, sin pensarlo, le contestó. ¿Pero cómo? Si eres muy pequeño. El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red del león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo. ¡Ya está! ¡Salvado! El león siempre estuvo agradecido con el pequeño ratón. Desde ese día los dos fueron amigos para siempre. El pequeño ratoncillo nos enseñó que hasta la criatura más insignificante puede realizar grandes logros. Bueno, yo creo que esto ya lo habían escuchado, ¿no? Sí, profe. Yo creo que ya la habían visto, ¿no? Ustedes dirán, oh, pero esa profesora nos puso a ver cuentos infantiles. ¿Qué clase de cuento o qué clase de subgénero narrativo era este? ¿Alguien que me diga? Lírico. ¡Ay! Sí, profe. ¿Cómo así que era lírico? ¡Por Dios santísimo! Narrativo. Narrativo, muy bien. Y ese era el género. Y el subgénero. Ay, por Dios. Ya. Y el género. Chicos. Buenas. ¿Se fueron? Profe, yo. Dime, amor. Podría ser didáctico y... No. Subgénero. Recuerden que yo les tiene una conté dentro del género narrativo habían varios subgéneros. Muy bien, señor Socha. Es una fábula.
decimos género narrativo, subgénero, fábula, mito, leyenda, cuento, novela. Es una fábula. ¿Por qué es una fábula? Que alguien me diga. ¿Sabe por qué en realidad ¿Cómo? la relación tan grande? No te escucho, Porque, amor. pues, hablan animales. Porque los personajes son animales, muy bien. ¿Qué otro? Profe, ¿por qué nos dejan enseñanzas? Muy bien, porque tiene una moraleja. Muy bien, joven, muy bien. Porque tiene una moraleja, Nicolás. Porque nos da una enseñanza y se caracteriza porque las fábulas nos, digamos que están caracterizadas por animales, los cuales representan las debilidades humanas y se burlan de los defectos de los hombres. Cuando hablo de los hombres, hablo de hombres y mujeres. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que es una fábula. Patiño, cuénteme. Entonces el león sería como orgullo. El león sería el orgullo, la arrogancia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué representa entonces qué representaría entonces el león, el ratón? Bondad. No. Sí, la solidaridad, la humildad. Listo. Ahí ya tenemos, no sé por qué Alejandro no vio ni escuchó el video, todos lo vimos. Listo, ya vimos una partecita de lo que es el género narrativo. Listo, vamos a ver algo del género literario y después vamos a empezar a ver uno por uno. ¿Listo? Espérenme, yo no sé si está con audio. Listo, dice así. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y si te hubieras muerto, una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿Listo? Sí, señora. Oh, por Dios. Eso siguió hablando. Listo. Listo, chicos. Ese es un poema de un poeta chileno de nombre Pablo Neruda, el cual pues ha sido destacado por, bueno, fue muy destacado por sus lindos poemas. Hay poemas de diferentes tipos, no solamente existe la poesía rimada, sino ahora existe la poesía libre, existen los caligramas, ¿se acuerdan de los caligramas? ¿Sí saben cuáles son los caligramas?
chicos? Profe, yo no me acuerdo qué son. Los caligramas son poemas que se convierten en imágenes. Ustedes van a tener que hacer unos bien bonitos. Vamos a hacer haikus, vamos a hacer sonetos, algo bien interesante. Ya les voy a mostrar un poquitico de lo que son los caligramas y cómo se trabaja. Entonces esperen a ver si me carga esto. ¿Están viendo la pantalla de YouTube? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Esperen si me carga porque es que mi internet está un poquito lento. Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson Te Educa. No olvides también visitar mi página www.wilsonteeduca.com. Bueno, pero es Saludos para todos y cada uno de mis suscriptores. Hoy te traigo un tema muy importante, un tema que necesitamos conocer y que necesitamos también dar a interpretar, porque a veces cuando leemos los caligramas no sabemos cómo leerlos, no sabemos cómo construirlo. Hoy en una forma sencilla, en una forma elemental, te voy a hablar acerca de este importante tema, que es el caligrama. Lo importante es saber que es una forma de poema visual y que siempre lo vamos a representar, ya puede ser con un objeto, con un miembro de nuestro cuerpo o bien sea con un animal. Entonces, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es un caligrama? Es un poema visual donde una figura determinada, ya puede ser una flor, una fruta, el sol, una estrella, el planeta, la galaxia, lo que decir el poeta, o un animal, o cualquier objeto que quieras, sirve de fondo para que tú puedas expresar lo que en realidad quieres decir acerca de ese poema, para expresar un sentimiento a través de los versos. Aquí el poeta puede jugar con las palabras sin acudir a la rima, no importa que tenga la rima, a la métrica o a la estructura estrofas, pero sí teniendo en cuenta, manteniendo el ritmo para que se pueda entender que es un poema. Entonces, vamos a hablarte en forma sencilla acerca de un ejemplo para que aún entiendas mejor lo que es el caligrama. No olvides que es una forma de expresar un poema, pero en forma visual. Aquí está la clave, en la forma visual, donde tú puedes utilizar ya sea una flor, una estrella, el planeta, el animal, un río, lo que tú desees. Entonces nos vamos al ejemplo para que te quede bien claro. Observa que acá pues acabo de hacer una figura de un corazón. Ese corazón es porque aquí dentro está un poema y vamos a ver qué es lo que nos dice ese. Bueno, en resumidas cuentas, es que aquí mi amigo habla mucho. En resumidas cuentas, un caligrama lo que busca, si están viendo mi pantalla, es por medio de una poesía, formar una figura. Entonces, usted va a hacer un poema relacionado con la paz. Entonces su merced forma con las palabras la figura de la paloma, por ejemplo, ¿sí? Existen muchísimos tipos de poesía, no solamente el caligrama, está el haiku, está el soneto, está la poesía libre, hay cualquier cantidad. Esto es un caligrama, ¿sí ven? Aquí hay dos, aquí parece que fuera como un gato. ¿Sí están viendo la pantalla? Chicos. Sí, señora, profe. Listo. Aquí habla, por ejemplo, habla sobre tus labios como cristal me robaron el adiós en el silencio de aquella noche, tierno que me dio tu verdugo. Entonces, como habla de los labios, pues forma los labios, ¿sí? Vamos a mirar. Eso es
péndulo, caligrama. ¿Listo, chicos? También vamos a ver otros tipos de poemas un poquito más adelante. Hoy lo que vamos a hacer es abordar los tres géneros de forma muy rápida para que empecemos a enfocarnos uno por uno. ¿Listo? Aquí está, ¿cuál era el que yo había visto? Ok. ¿Qué son las obras de teatro? ¿Cómo se hacen las obras de teatro? ¿Qué es el género dramático? Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función. Tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: «Ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco». Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los... Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra, había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. Hacer o no hacer. La tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro.
Mi abuela cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice, esto es una tragedia. Y mi mamá le dice, no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me dijo, en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gusta interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. Ahora hago mutis por el foro. No te olvides de descargar la app de Aula 365 y respóndenos en los comentarios. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? ¡Nos vemos! Listo, mis amores, fácil. Entonces ya abordamos los 3 géneros literarios. La narrativa, la lírica y el teatro, que hace parte del género dramático. Recuerden que el género dramático es un poquito más limitado. Entonces nosotros decimos género dramático y pensamos en teatro, efectivamente. Pero hay también tragedia, hay comedia, hay tragicomedia, incluso estas obras de teatro que son cantadas, como en la ópera, hacen parte también del género dramático. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya tomamos los apuntes? Bebés. Chicos, ¿se fueron? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Sí se fueron? No. No, profe. ¿No se fueron? No, profe. Listo. Vamos entonces a empezar con el género lírico. Vamos a empezar con el género lírico. Vamos a escribir abajo, después de todos los apuntes que ustedes tomaron, vamos a empezar con el género lírico porque hoy les voy a dejar la primera actividad. ¿Listo? Entonces, como título, género lírico. ¿Estamos viendo pantalla? Sí, señora. Listo. Vamos a escribir género lírico y vamos a poner este poema pequeñito de Gustavo Adolfo Bécquer que dice así. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía. Vamos a transcribir esa pequeña estrofa en nuestro cuaderno rápidamente. ¿Listo, chicos? ¿Ya transcribimos esa parte?
Sí, profe. Espere, profe, que me No. falta un poquito. Listo, mi amor, este poema está pequeñito. Dice así, entonces, ¿qué sabemos sobre este literario? Entonces, primero vamos a hablar, nuevamente vamos a retomar lo que encontrábamos ahorita, y es que existen tres géneros literarios, que son el narrativo, que cuenta historias ficticias que le ocurren a un personaje, el lírico, que expresa sentimientos y pensamientos del poeta. Entonces, el que cuenta la historia en el género narrativo es un narrador, y en el lírico es el hablante lírico, y en el dramático presenta un conflicto dramático entre fuerzas opuestas. Las personas que cuentan las historias son los personajes. El origen de la lírica. Concepto de lírica viene de la antigüedad griega. Lírica nace del instrumento musical lira. En sus inicios, la poesía se transmitía por medio de la oralidad. Para permitir su repetición, los poemas mantenían una misma estructura llamada rima, verso y estrofa. Ejemplo, verso. Mi padre a un joven lee, escribe, ojea sus libros y medita, se levanta, así, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo y a veces canta. Entonces vemos que el verso es una línea, como un renglón. Encontramos que, oh por Dios, la estrofa es todo, y aquí encontramos rima, ea, ea, anta, anta. Eso es lo que llamamos rima. Vamos a escribir, por favor, rápidamente, este concepto de donde dice poesía, género lírico. Estas cuatro cositas. Y vamos a escribir este ejemplo también en el cuaderno. Rápidamente, bebés. ¿Listo, bebés? Amores, ¿ya escribimos el ejemplo? No. Profe, ¿nos puede esperar un momentico? ¿Cómo, amor?
Listo, amorcitos de mi corazón, bellos. Está fácil. Listo, profe. Listo, rápido, origen de la lírica, fácil. Entonces dice que viene de la antigüedad griega, que el nombre lírica nace del instrumento musical lira. En sus inicios la poesía se transmitía por medio de la oralidad. Recuerden que antes no había escritura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se, digamos, por allá en la época antes de Jesucristo, por allá en la época griega, existían juglares que eran como arlequines y ellos eran los que se dedicaban a decir estos poemas, a inventarlos, a recitar en las plazas del pueblo, y pues ellos eran analfabetas, es decir, no sabían escribir, pues todo lo tenían en su cabeza, ¿cierto? Toda esa información y todos esos poemas, ellos los guardaban y los recitaban y los enseñaban a otras personas de manera oral. Entonces se transmitía por medio de la oralidad, ¿listo? Para permitir su repetición, los poemas mantenían una misma estructura. Entonces ahí es cuando decimos que gozan de una estructura que es el verso, que es la lineecita como si fuera el renglón. El verso es toda el renglón de la estrofa está separada por un punto generalmente y es como si fuera el parrafito, y también tiene una rima, pero recuerden que no todos los poemas tienen rima. Hay unos que ahora se trabajan de manera libre y ya no la tienen, ¿listo? Vamos a mirar cuál es la historia de la lírica. Existían dos tipos de poemas, de poesías. Uno era lírico, que expresaba los sentimientos de los poetas, y también, como en la narrativa, existía la poesía épica, que narraba los acontecimientos gloriosos de los héroes. Entonces, habían poemas dedicados a los guerreros de Troya y a los espartanos, y existían poemas dedicados a Aquiles, a Hércules, qué sé yo, a infinidad de héroes, de leyendas de la época, y entonces habían algunos juglares que componían esas historias dedicadas precisamente a resaltar las glorias de estos héroes, ¿listo? Siguiendo la historia de la poesía lírica, tienes que saber que en sus inicios el poeta era alguien anónimo que se le consideraba una figura semidivina o profética. Entonces, cuando se dieron los inicios, muchísimo antes de la Edad Media, de donde yo les hablaba que eran juglares que se paraban en las plazas centrales a divertir a las personas, ellos eran casi que divinos. Los poemas se cantaban junto con la lira y lo hacía un coro con una comunidad. Entonces, normalmente esos poemas estaban acompañados de la lira, que es el instrumento musical que le dio origen al nombre. Los poemas daban a conocer sentencias de oráculos, plegarias, oraciones y lamentos. Recuerden que los oráculos por allá en la época griega, en la edad clásica, eran los que predecían las cosas, ¿no? Ellos eran los que de alguna manera eran como los adivinos, eran videntes. Entonces también daban a conocer las sentencias de los oráculos. Los poemas estaban asociados con lo religioso. Entonces recuerden que inicialmente eran cantos de tipo religioso, y pues también iban dirigidos a toda la comunidad. ¿Listo? Segundo, siguiendo la historia de la poesía épica, debes saber que se comienza con la edad heroica. Tiene como fin entretener y glorificar a los héroes después de la batalla. El poeta
ahí ya no es anónimo, ahí ya es cuando empiezan a surgir los juglares en las plazas populares. La poesía ya no es popular y va dirigida a ciertos sectores. Ojo, porque hubo una época en la que se sectorizó la poesía y estos juglares le cantaban solamente al clero y a los monarcas, es decir, a los sacerdotes y a los reyes. Entonces, porque eran los que ellos estaban contratados, era para divertir al clero y a la monarquía. Los poemas ya no eran recitados por un coro, sino persona que podía ser el mismo héroe, el héroe o el juglar. Los poemas aún se cantaban junto a la lira. Sus temas tienen relación con un destino individual. ¿Listo? La obra lírica se representa en un poema, composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Entonces, dentro del género lírico encontramos la poesía y encontramos los poemas. Aquí nos muestran uno muy bonito que dice así: si la bondad del destino me concediera encontrarte caminando tranquilo, te cruzaste en una calle, te diría que estoy bien, que un día logré olvidarte y entendí al fin la razón por la que tú te marchaste. Que entre aventuras y amores, sin más pasaron los días, que las nuevas emociones cicatrizaron heridas. Que jamás podría amarte como a mi libertad y te diría, sabe Dios cuántas mentiras más. Antonio Mateo Allende. Uy, qué inspirado. Listo. Acá nos dice, la lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su interioridad, sus sentimientos personales, sus emociones y su estado anímico. La obra lírica está constituida por un fondo, que es el hablante lírico, el ánimo, el objeto, que es por quien habla, y las figuras literarias. Ojo, porque este fondo existe, digamos que dentro de la estructura del poema, entonces está el verso, la prosa, la estrofa y la rima, pero hay un fondo estructural que es el hablante lírico, es quien narra el poema o quien lo recita. El temple anímico es su estado de ánimo, felicidad, tristeza, melancolía. El motivo es a quien le escribe, el motivo es el motivo por el cual escribe el poema. El objeto es a quién va dirigido el poema, y las figuras literarias son estas figuras como la metáfora, el símil, la comparación, la personificación, que se utilizan dentro de la poesía para poder darle como un tinte más sofisticado a la lectura del poema o a la composición del poema. ¿Listo? Esto, por favor, tómenle pantallazo porque quiero que esto esté en el cuaderno. Constituyentes de fondo. Me hacen el favor y le toman rápidamente un pantallazo a esto. Porque quiero que eso, perdón, quiero que esto esté en su cuaderno. Entonces, aquí nos habla nuevamente de los elementos. Creo que alguien ya envió la fotico. Qué bonitos, preciosos ustedes. Muchas gracias a los princesos y princesas que enviaron este cuadro. Quiero que esté en el cuaderno, porque aquí es donde está la definición de lo que les acabo de decir. El hablante lírico es la voz que se encarga de expresar los sentimientos. El temple anímico es el estado de ánimo, el motivo trata el poema. El objeto es lo que evoca a quien está dirigido, a una flor, a la mujer, a la distancia, al amor, a la tristeza, a la locura. Y las figuras literarias son esos recursos que el poeta utiliza, la comparación, la metáfora, la hipérbole, todo lo que yo les hablaba ahorita. ¿Listo? Entonces, este cuadro debe estar en el cuaderno, por favor. Aquí hay un ejemplo. Miro al cielo y lloro, porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya iluminan, porque tus ojos ya no la quieren. El sol ya no me da su calor, porque lo alimentaba tu amor, vivo en un invierno permanente que al verano no quiso llamar. Ush, qué lindo. Entonces ahí dice que el hablante lírico, hombre o mujer que sufre porque la persona que ama no está con él o con ella.
El temple, pues es nostalgia. El motivo, el amor que se fue y ya no está. Y el objeto, la persona amada, o sea, ¿quién va a dirigir? ¿Entienden esa parte, criaturas de mi corazón? Criaturas mías. Sí, profe. Listo, es que siento que estoy hablando como llevo una hora hablando sola. Listo, amores. Dice así, constituyentes de forma. Aquí, este cuadro también, por favor, tómenle pantalla, porque esta es la forma, la estructura por la cual está compuesta el poema. Entonces, tiene versos, que es la unidad métrica mínima. En general, corresponde a la línea de la escritura del poema, lo que yo les decía, un renglón. Prosa es una forma narrativa propia de la lírica que está escrita en prosa. Bueno, prosa puede ser, digamos, como cuando no está en verso, sino que está como si fuera un párrafo normal. Es otra forma de la escritura de los poemas. La estrofa es el conjunto de versos que viene siendo como un párrafo, y la rima es la igualdad de repetición de las secuencias de los sonidos al final del verso. Entonces existe asonante, consonante y blanca. Listo, eso ya lo vamos a ver después. Esto también debe estar en el cuaderno, por favor. En el cuaderno. Tómenle fotico a esto y también debe estar en el cuaderno. ¿Ya lo enviaron? Sí, vea, estos chicos tan pilos. Muchas gracias. Ejemplo. Este es de Antonio Machado y se llama Soneto de Nuevas Canciones. Mi padre a un joven lee, escribe, ojea sus libros y medita, se levanta. Va hacia la puerta del jardín, pasea. A veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto, ahora vagar parecen sin objeto, donde pueda en el vacío. Listo, entonces ahí vemos que está señalado por colores. Entonces, ea, anta, anta, eto, ¿cierto? Esa es la rima. Aquí nos muestra que esto es una estrofa, esto es una estrofita, esto es un verso, una sola línea del poema es un verso. ¿Listo? Ahí nos muestra la rima. Esto era una rima, ok, aquí hay una rima asonante y acá una blanca. La asonante es así, de César Vallejo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Ok, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Entonces aquí dice que es asonante cuando termina en la misma vocal, y consonantes cuando tiene una sílaba de terminación. Consonantes cuando termina en consonante, asonante cuando termina en vocal. En la noche del corazón, la gota de tu nombre lento, en silencio circular y baja de pasión, y rompe y desarrolla su agua. Bueno, esta es una rima blanca, porque no tiene ninguna rima con otra. Este es un ejemplo de prosa, que era el que yo les decía que parecía un párrafo. Si ven que ya no tiene la estructura que van así, que va como normalmente uno la ve en el poema, que va así, es decir, no va así como uno la ve acá, sino ya parece un párrafo de un cuento. Este es el ejemplo de prosa. No había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. Si ustedes se dan cuenta, no tiene estructura y tampoco tiene rima, por eso se llama prosa. ¿Listo? Eso se llama ejemplo de prosa. ¿Listo, mis amores? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora, profe. Ya no me quedo tiempo. Oiga, qué pesar. Sí, profe. Ah, qué embarrada, ¿cierto? Tocó dejarles el fin de semana con festivo incluido libre. Sí, profe. Ah, qué embarrada. Bueno,
qué pensar, ¿cierto? Sí, profe. Mis amores, los quiero mucho. Nos vemos, Dale, por favor, profe. tengan todo eso en su cuaderno, Chao, profe. Chao. Gracias por la Que Dios te bendiga. Sí, señora, profe. Amén, mi amor, los quiero mucho. Chao, juiciosos. ¿Cuál, profe? Bueno, chao, profe. Chao, profe. Nos vemos otra semana.